Señor os bendiga, hermanos. Continuamos con nuestra escuela de oración y hoy, una vez más, llegando al final de esta serie de 5 enseñanzas en esta semana, me gustaría resumir lo que hemos estado aprendiendo. Desde el comienzo hablábamos de tratar de huir de esa sensación de pesadez a la hora de orar y encontrar verdadera alegría en la oración, en buscar el rostro de Dios, en buscar la conversación con Él, no ser repetitivos, no permitir que nuestra mente divague y que no sea solamente una experiencia edificante, sino además adictiva. Y hemos encontrado en la palabra de Dios el método, y es lo que estamos tratando de aprender en este tiempo. Y es curioso, a veces hay tantas preguntas que acuden a nuestra mente o objeciones que podríamos poner. Mirábamos algunas de estas la semana pasada. Y lo cierto es que somos tan distintos, todos tenemos diferentes preocupaciones y diferentes motivos de oración. Hay gente que siempre está pendiente de algo en concreto. Yo tenía un amigo que siempre estaba muy pendiente de África. Él se había criado allí y siempre estaba pendiente de las noticias, siempre su motivo de oración siempre tenía que ver con las tribus, con las personas necesitadas en África. Hay gente cuyo preocupación principal son los niños. Hay personas que están muy preocupadas por la economía, por la situación política de los países. Hay algunos que oran mucho por sus hijos, por su familia. Lo cierto es que aprendemos tanto, aprendemos mucho, y nuestra vida de oración cambia totalmente cuando implementamos el método de la palabra de Dios en nuestra vida. Porque por muy diferentes que sean nuestros motivos, la palabra de Dios es la que nos unifica. Y puede que tus motivos sean distintos a los míos, pero si oramos sobre la misma base, estaremos orando conforme a la voluntad de Dios todo el tiempo. Y esto es lo que quisiera resumir en esta última sesión de esta semana. Imagínate una mujer, por ejemplo, que tiene gran preocupación por sus hijos. Tiene algún hijo pródigo, por ejemplo, o está constantemente, y tú sabes que su preocupación principal son sus hijos. Pues imagínate si, por ejemplo, ora el Salmo 23, pues lo que va a estar orando porque el Señor pastoree a sus hijos. Va a estar orando porque no les falte nada en la presencia de Dios. Va a orar por ellos de forma que puedan encontrar la fuente de todo lo que necesitan en el Señor y que se conviertan en auténticas ovejas del Señor. Pero si, por ejemplo, está en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni anduvo en camino de pecadores, su preocupación son sus hijos, pero va a estar orando ahora ya no por el pastoreo de sus vidas, sino porque sean muchachos que aman la palabra de Dios, que es de lo que habla el Salmo 1, aquel que tiene en la ley de Jehová su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Va a estar orando porque sus hijos sean como este árbol plantado junto a corrientes verdaderamente de aguas vivas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera. Va a estar orando por la prosperidad de sus hijos, que afinquen su vida en la palabra de Dios. Pero si de pronto está en 1 Corintios 13, si está en el pasaje del amor, va a estar orando por sus hijos, porque su motivo son los hijos, pero va a estar orando, Señor, que tu amor llene sus vidas, que puedan darse cuenta y vivir diariamente la fe, la esperanza y el amor, y darse cuenta de que lo más importante es el amor, que sean sufridos, benignos, sin envidia, sin jactancia, que tengan que el amor ágape se haga real en ellos y produzca en ellos todo esto. Si de pronto pasa por Gálatas capítulo 5 y están los frutos del Espíritu, va a orar por sus hijos, porque esa es su preocupación, pero va a estar orando porque el Espíritu Santo produzca en ellos los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Que produzca los frutos del Espíritu en sus vidas, en sus hijos, porque su motivo de oración son sus hijos. Entonces, sea cual sea el motivo de oración, y si de pronto aparece en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia, Señor? Si subiera al cielo, allí estás tú; si bajare a la profundidad de los abismos, allí tu mano me encontrará. Va a estar orando por sus hijos y va a pedir a Dios que encuentren, que no se escondan de Él, que el Espíritu Santo los encuentre allí donde están, en su necesidad. Fíjate, sea cual sea tu necesidad. Y antes de grabar esto leía una vez más de John Piper una frase que dice: orar la palabra significa leer o recitar las Escrituras en un espíritu de oración.
leer o recitar las Escrituras en un espíritu de oración, dejando que el significado de esos versículos se convierta en nuestra oración e inspire nuestros pensamientos. Es decir, que la palabra se convierta en nuestra oración y que al mismo tiempo la palabra inspire nuestros pensamientos. Te invito a que nos acompañes mañana y que terminemos en esta semana el tiempo orando al Señor, presentando delante de los diferentes motivos de oración, apoyándonos sobre la base de la palabra de Dios y convirtiendo esta experiencia en un auténtico reto espiritual, en una carrera espiritual a la que queremos llegar el primero, disfrutar de ella y convertirlo en algo adictivo para nuestra vida espiritual. Que el Señor te bendiga. Amén.